Hermanos, buenos días. Una vez más los saludamos en nombre de la Iglesia Bautista Victoria. Hoy domingo 14 de junio del 2020. ¿Verdad? Ya estamos a varios meses de cuarentena. Y bueno, obviamente como todos los domingos tenemos estudios de la palabra de Dios. Más o menos en estos dos últimos domingos queremos enfocarnos en estudiar algunos personajes de la Biblia. La semana pasada estudiamos sobre Noé y el tema que trataba era la excepción a la regla, o seamos la excepción a la regla, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos cuánto se llama? Cuando en el mundo la mayoría hacía algo y se campeaba el corazón del hombre era solamente con una tendencia a hacer el mal, ¿no? Y entonces Dios estaba enojado por eso, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, Noé decidió ser la excepción a la regla. Uno no tiene que ser lo que hace la mayoría o lo que dice la mayoría. Esa fue la decisión de Noé. Entonces nosotros es lo mismo que tenemos que aprender. Y de hecho el Señor Jesús es lo que nos enseña, que tienes que ser luz, tienes que ser sal, ¿no? Entonces, y, y en esta mañana ya vamos a ver otro personaje de la Biblia, Abraham, ¿verdad? Pero antes de eso, queremos recordar algunas cosas. El otro día escribimos acerca de si usted quisiera dar una ofrenda por el hermano David y la hermana Margarita. Como sabemos, la mamá de Margarita falleció hace varios días atrás y sabemos que están pasando por una situación un poco complicada. Así que les mandé la cuenta de la hermana Darlene para enviar ahí, hacer un giro allí y luego lo que reunimos se lo enviamos a ellos, porque a cualquiera que pase esa situación, sin duda alguna, le gustaría que le ayudemos. Está bien, ya hemos orado, algunos le hemos mandado mensajes, otros le han llamado, aunque no responden, pero le hemos mandado mensajes. Pero eso no tiene que quedar ahí, tenemos que dar algo también, porque sin duda alguna están pasando por una situación complicada. Así que en ese sentido les animo a que puedan enviar sus ofrendas a la hermana Darlene y luego de que reunimos una cierta suma, o todo lo que se pueda, y se lo enviamos a ellos. Entonces eso es lo que quería conversar con ustedes. Ya sabemos, el hermano David siempre está listo a tocar el piano en la iglesia, es un excelente pianista, como todos sabemos, un músico, y cada vez que tenemos conferencias, él está listo ahí. Y justo estábamos hablando un día antes para que él me mande las grabaciones de los himnos y para transmitir. Y él me decía ¿y cómo está su suegra, la hermana Zunilda? Él me contaba, "No, la hermana Zunilda se está pagando de a poquito, porque como le habían hecho una operación al corazón, entonces le pusieron un marcapasos. Entonces ella, al día siguiente, a las 9 de la mañana, escribió, no, la hermana Zunilda partió con el Señor. Entonces, obviamente, fue muerte natural, o sea, eso es para no alarmarnos, ¿no? Nada tiene que ver con la pandemia ni nada de eso. Ella estaba enfermita ya hace un buen tiempo. Además, era una señora de edad bastante avanzada, probablemente más de 90 años. Y claro, ahora está en una situación mucho mejor, ya está en la presencia del Señor, ya no más dolor, ya no más no valerse por sí misma, ¿no? Entonces es diferente ahora, está llena de gozo. Me imagino que está disfrutando de las calles de oro que dice la palabra del Señor. Entonces, en ese sentido, obviamente nos llenamos de gozo, ¿no? Pero también en el otro sentido, ha creado un vacío seguramente para la hermana Margarita, ¿no? Porque ella es la que la atendía por años, ¿no? Muy bien, entonces en ese sentido les animo a que, por favor, lo que puedan. Nadie le está imponiendo ninguna suma astronómica, sino lo que puedan. Entonces, es bíblico eso cuando dice que hospedados unos a otros, orados por unos por otros, y que tenemos que ayudarnos unos a otros, dice, llevar las cargas los unos de los otros. El libro de Gálatas habla de eso. Muy bien, entonces también en cuanto a otros avisos, no se olviden hoy día salimos en la tarde a las 8:30 de la tarde, el día martes 8:30 de la tarde, el día jueves también a las 8:30 de la tarde. Y bueno, los lunes y los sábados y los lunes estábamos saliendo también en entrevistas con misioneros, que suspendimos
estos tiempos, estas 2 últimas semanas, porque yo tenía que, yo estaba invitado para, anoche por ejemplo, fui invitado para enseñar a una iglesia. Y bueno, enseñé como más de 2 horas, creo que era de enseñanza. Entonces por eso no lo suspendí, pero este lunes volvemos a empezar. Entonces ya hablamos con Ricardo cómo lo vamos a hacer. Ya no vamos a usar Zoom, sino hay otro mucho mejor que este, ¿no? Por lo que me enseñaron los hermanos anoche. Entonces simplemente era ilimitado el uso de esta herramienta. Así que este lunes vamos a volver a tener a las 8, ¿no? Un tiempo de oración, porque era muy interesante, es mucho mejor que el Zoom, mucho más útil. Entonces, anoche, por ejemplo, hacían hasta juegos, hacían por ahí y era excelente. Así que en ese sentido les animo a que este lunes podamos estar también orando unos por otros, con nuestras peticiones de oración y todo eso. Y luego también no se olviden de cumplir con lo que tenemos. Necesitamos seguir orando todos los días a las 10 de la noche por una familia misionera y también por una familia de la iglesia. Oremos por la hermana Ruth Peña. Ella envió un audio. Ella comenta que ya es el segundo domingo de una reunión así presencial. Ya en Tailandia han suspendido la cuarentena, entonces ellos ya tienen reuniones, obviamente tomando todas las medidas que corresponden, ¿no? El otro día de una iglesia italiana enviaron un video donde los hermanos ya se están reuniendo en Italia, pero en Italia lo hacen, las sillas la pusieron como 1,5 metros cada uno, ¿no? Entonces, y ellos hicieron una especie de relación, quienes pueden asistir a este servicio este domingo y al próximo domingo otros y así, ¿no? Parece que a esa iglesia van más de 100 personas, entonces ellos limitaron cada servicio para 20, ¿no? Entonces al próximo y así, y los demás pueden escuchar por internet. Entonces esas son las medidas que ya se están tomando en esos países. Ahora en Tailandia, ¿no? El segundo domingo, la hermana está contando que van a seguir con las clases de inglés que ellos tienen, ¿no? Tienen un programa de clases de inglés. Recuérdense que en Tailandia el idioma oficial es el tailandés, pero también ellos para entrar ahí, para ganar a las personas, ellos establecieron unas clases gratuitas de inglés. Entonces las autoridades ahí, el alcalde de la zona donde están, les cedió una biblioteca y en esa biblioteca ellas dan clases gratuitas de inglés a los niños, ¿no? Y obviamente también van sus papás. Y en esas clases gratuitas que les dan de inglés, las clases que le enseñan son clases de la Biblia, por ejemplo, la historia de Adán y Eva, la historia de Jesús y todo eso. ¿Y cuál es la finalidad? Obviamente llevarles al Señor Jesús. Y las personas obviamente están encantadas. Y hay varios niños que han aceptado a Cristo, sus papás y todo eso. Entonces también comenta de que de unos hermanos de Pakistán que en Pakistán ustedes saben que el cristianismo es ilegal, en Pakistán, en Afganistán, en todos esos países, porque son países musulmanes. Y hay unos hermanos que habían huido de Pakistán ¿cómo se llama? A Tailandia, pero en Tailandia ellos fueron capturados como ilegales y fueron puestos en prisión. Pero acaba de comentar la hermana que ya les están soltando, les están dando libertad. Entonces ella da gracias a Dios porque esto es resultado de las oraciones. Así que sigamos orando por la hermana Ruth Peña, que está allá en Tailandia, y también por Renzo Zúñiga, que está allá en Marruecos, ¿no? Y así por lo demás. El otro día hablamos con Sharon Cuevas, que está en Israel. Oremos por ella, oremos por esta otra señorita que nos habló también de Pakistán, que está en Pakistán ella. Y hay otras familias, ¿no? Hay una familia que está en la India, hay una señorita que está en la India, entonces ella también pide oración. Así que no se olviden de estar orando por ellos, ¿no? Entonces, en esos países, en algunos de ellos, como en la India, también es súper fuerte esta situación de la pandemia. Así que ellos piden que oremos por ellos, ¿no? Y no se olviden también cuáles son nuestros deberes como miembros de la Iglesia Bautista Victoria. Cada uno sabemos lo que tenemos que dar y no evadamos
no vamos a evadir esa responsabilidad, ¿no? Porque así como Dios nos bendice, también Dios nos exige. Entonces algunos de nosotros tenemos el criterio, no, yo no doy por esto, por aquello, no, pues no solamente, no solamente vamos a reclamar y dónde están nuestros deberes. Si hay algunas bendiciones son condicionales. Si haces esto, yo te bendigo. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Muy bien, entonces después de eso hay también un saludo a todos los hermanos que nos ven, ¿no? Hay hermanos que ven las grabaciones en Perú, por ejemplo, siempre nos ven en Perú, mucha gente que nos conoce y damos gracias a Dios por ellos. Muy bien, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana en el libro de Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, agradecemos tus bendiciones, gracias por ser bueno con nosotros y te pedimos que tú bendigas tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú no permitas que Satanás estorbe, Señor, este mensaje, este estudio. Tú, Padre Celestial, eres más poderoso, Señor, tú haces una obra grande. Abre el entendimiento de cada persona, Señor, de cada joven, señorita, de cada hermano y hermana que va a escuchar esta lección, Señor. Y tú toca nuestros corazones. Habla tú, Señor, no sea el hombre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en Hebreos 11, versículos 17 al 19. Hebreos 11 ya sabemos el capítulo de la fe, ¿no? De los héroes de la fe. Muy bien, entonces ahí en Hebreos 11, por ejemplo, en el versículos 1 y 2 está hablando describiendo la fe, lo que es la fe. Y luego de eso está hablando de una serie de personajes, ¿no? Que ¿cómo se llama? Vivieron en fe, como Abraham, Moisés, David, Samuel, etcétera, ¿no? Entonces aquí, como le vuelvo a reiterar, si vamos a hablar de Abraham, en el versículo 17, 11, 17 dice, por la fe, Abraham, está hablando de Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Entonces, este pasaje está haciendo referencia a Génesis capítulo 22, ¿verdad? Versículo 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Vuelvo a leer, la lección se llama Abraham probado y bendecido. Vuelvo a leer para ubicarnos bien en contexto. Dice, por la fe, Abraham cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, aquí tenemos una porción de esta epístola a los hebreos, ¿no? Que nos declara lo grande de la fe de Abraham, ¿no? Entonces aquí vemos la manera en que Dios probó la fe de Abraham, ¿no? Entonces muchas veces, así como Abraham fue probado en su fe, nosotros vamos a ser probados en nuestra fe. Entonces, si somos probados, podemos salir ¿cómo se llama? Aprobados o desaprobados. O sea, depende con la actitud con que nosotros lo vamos a enfrentar. Y de hecho ya sabemos el resultado de esta prueba, fue que Abraham la aprobó porque él tuvo la actitud correcta, ¿entiende? Muy bien, entonces, obviamente un poquito más adelante vamos a estudiar el Génesis capítulo 22, donde nos narra en que la fe de Abraham fue probada. La intención de este estudio no es para que nos limitemos a admirar la fe de Abraham, sino que aprendamos lo que significa una fe probada. Y veamos la manera en que Dios a cada uno de nosotros nos exigirá poner en el altar del sacrificio lo que nosotros más anhelamos, ¿no? Para Él probar que Él está para nosotros por encima de cualquier cosa en este mundo. Entonces ese era el punto, ¿no? O sea, Abraham amaba tanto a su hijo, pero Dios le prueba. En realidad Dios no le iba a pasar nada, ya sabe, porque Abraham conocía a Dios. Pero Dios lo que estaba probando era, ¿cuál es más importante, tu hijo o yo? Entonces Abraham obviamente demostró que Dios era más importante, ¿no? ¿Entiende? Entonces es maravilloso conocer esta historia sabiendo de antemano el final de la misma, pero que
Pero qué angustioso tuvo que haber sido para Abraham cada minuto del tiempo en que fue probado. ¿Entiende? Entonces ese es el punto, ¿no? Entonces vamos a ver tres cosas en esta mañana. Cómo Dios prueba a Abraham, ¿entiende? Dios ve la obediencia de Abraham y Dios da bendición a Abraham. Entonces para esto vamos a ir a Génesis capítulo 22, 1 al 19. Vamos a leerlo todo. Génesis 22, 1 al 19. Dice así: aconteció después de estas cosas, las cosas del capítulo anterior, capítulo 18, que probó Dios a Abraham. Ahí está. Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria. ¿Ves? Dios le dice: a quien amas. Se lo recuerda. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces es una prueba súper complicada. Entonces ahí tenía dos opciones Abraham. Decir: no, pues tú me has dado a mi hijo, yo no toco a mi hijo. O lo otro era obedecer, y eso fue lo que hizo. Entonces dice el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, o sea, ensilló su asno. ¿No? Le puso la silla, ya saben, no sé, los que conocen el campo entienden un poquito esto. Le ponen el manto, todas esas cosas al burrito, ¿no? Eso se llama enalbardar o ensillar. Y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Holocausto, ya sabemos, un sacrificio quemado, ¿no? Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, o sea, tuvo que ir lejos, 3 días de camino. O sea, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora Isaac acá aproximadamente tiene como 14 años. Era su único hijo, ya Abraham lo había tenido a los 100 años. Entonces obviamente era su regalón, su preferido, su único. Bueno, el otro era Ismael, pero Ismael ya se había ido, ¿no? Ya no estaba con Abraham. Versículo 6: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, ¿eh? Era un adolescente. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Versículo 7: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque sabían que cuando van a ofrecer un holocausto siempre llevaban un cordero. Y obviamente esta pregunta de Isaac seguramente fue como algo, un cuchillo punzante en el corazón de Abraham. ¿Entiende? Porque Abraham había recibido la orden de sacrificar en holocausto a Isaac, su hijo. ¿Entiende? Entonces ahí había un conflicto para él. No era fácil, obviamente. Tal vez estaba llorando hacia adentro, ¿no? La respuesta en silencio tal vez fue: tú eres el sacrificio, hijo. ¿No? Pero él le dice, él le dice a Abraham, perdón, a Isaac lo siguiente, ¿dónde estamos? 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Tal vez desde el punto de vista humano, como que le estaba mintiendo. Tú eres el sacrificio. Pero solamente, aparentemente, para consolar, él le decía: no, Dios se va a proveer. No le estaba mintiendo, sino que Abraham conocía quién era Dios. ¿Entiende? En el fondo de su corazón sabía que Dios, al final, iba a cambiar el sacrificio de Isaac por un cordero. Y eso fue lo que hizo. ¿Entiende? Al final, entonces dice al versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 10. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Entiende? O sea, él estaba decidido, obviamente. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Abraham aprobó la prueba. O sea, Abraham obedeció cuando Dios le dijo que hiciera algo. Entonces Dios a nosotros nos muestra, nos dice que hagamos algo, y nos queda dos opciones: obedecer o desobedecer. Y en el caso de Abraham, ¿qué opción eligió? Obedecer. Y como consecuencia Dios lo bendijo.
Versículo 13 ya. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó un zarzal es un árbol, un arbusto, y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Acá hay muchas enseñanzas, mucha tipología que no vamos a tocar esta mañana. Otro día ya lo explicamos en la iglesia, ¿no? O sea, ese carnero, ese es un cordero que estaba tomando el lugar de Isaac. Es como Cristo, nosotros debíamos ser sacrificados, castigados, pero Cristo tomó nuestro lugar. Esa es una tipología que podemos ver, ¿no? 3 días y todo eso, el monte Moriah ¿no? Muy bien, pero sigamos. Versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Entonces ahí está. Entonces vamos a desarrollar esto. La primera cosa que queremos ver es esto que Dios prueba a Abraham. Versículos 1 y 2, cuando dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondióme aquí, dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, ¿quién está promoviendo esta prueba? Ya sabemos. De acuerdo al versículo 1, el que le está promoviendo esta prueba, el autor de esta prueba, es el mismo Dios que otras veces también lo había probado. ¿Entiendes? A veces muchos piensan tontamente cuando leen esta historia y califican a Dios, critican a Dios, ¿cómo un Dios bueno puede hacer esto? Es una prueba, Dios está probando. No es que Dios es malo. Entonces, cada prueba tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, piensan que una prueba es para mortificar al creyente y no conocen que el propósito de Dios es completamente diferente a lo que los críticos piensan, especialmente los incrédulos, ¿no? O sea, escriben cada estupidez ahí. Por ejemplo, hay algunos, incluso en Netflix, si no me equivoco, había una crítica sobre esto, que es un Dios sanguinario y todo eso. O sea, tiene que ser tan bruto, o sea, no puedes sacar un concepto o no puedes sacar una opinión al margen de todo el concepto bíblico, ¿no? Es como si yo leyera un libro, una novela, qué sé yo. Vamos a suponer que yo leo una novela de Gabriel García Márquez y solamente tomo un texto chiquitito de un determinado capítulo y empiezo a hacer una crítica. Esa crítica es tonta, es absurda. Entonces esa crítica se descalifica. ¿Por qué se descalifica? Se descalifica porque estoy criticando fuera de contexto. ¿Entiende? Pero ellos sí se dan el lujo de criticar la Biblia, o sea, y nadie les dice nada. ¿Entiende? Entonces es absurdo toda esa crítica. Entonces esta no era la primera vez que Dios probaba a Abraham. Abraham sabía que Dios tenía un propósito con ello. Vemos que cuando Dios le dijo a Abraham, él respondió a Dios, heme aquí. Es como diciéndole a Dios, estoy preparado para la próxima prueba. Muchos no alcanzan a comprender el privilegio que tiene el hombre de ser escogido por Dios para ser probado y ser hallado fiel, ¿verdad? Entonces eso era, Abraham entendía que cuando Dios lo estaba probando, en realidad no era para mortificarlo, sino era un privilegio. Muy bien, ahora, ¿cuál era el propósito de esta prueba? El propósito de que el propósito de Dios estaba claro y fue hecho evidente en Abraham. En su primera prueba, porque Abraham fue probado varias veces, en Génesis capítulo 12, versículo 1, y voy a leer lo que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham en esta ocasión fue probado para que se viese que él amaba más a Dios que a su padre, porque no solamente a su padre, sino a su tierra, a su parentela, ¿no? Entonces eso era. Abraham podía haber dicho, no, pues yo no me puedo ir porque acá está mi papá, acá está mi tierra y todo eso. Pero Abraham obedeció. En esa prueba también salió victorioso, ¿no? Y cuando Abraham se fue
de ahí de su tierra y de su parentela, de la casa de su padre. ¿Qué estaba demostrando? Estaba mostrando que él amaba más a Dios que a su padre. Entonces, por lo tanto, en esa prueba él había salido ya victorioso, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, hasta este momento Abraham había sido fiel. Por ejemplo, en Génesis 12:4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, ¿no? Eh, entonces la actitud de Abraham en, en este momento ya, cuando le dice que sacrifique a Isaac, parecía algo incomprensible, ¿no? Muy bien, entonces estamos viendo, el propósito de la prueba era, ¿cuál era? Demostrar quién es más importante, Dios o su hijo. En la primera, Abraham había mostrado que Dios era más importante que su papá. En esta ocasión, debía mostrar que Dios era más importante que su hijo. Muy bien, entonces veamos también cómo fue este proceso de la prueba. Entonces le dice, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Entienden? Entonces Abraham tal vez esperaba una nueva promesa de Dios, como había hecho en Génesis 15:1, cuando le dice Dios, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. O en el 17:1, cuando dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Entonces tal vez Abraham, cuando Dios le estaba diciendo esto, de ir a probar a su hijo, estaba esperando en realidad una promesa, ¿no? Tal vez él estaba considerando que ya Dios no necesitaba más sobre la fidelidad de Abraham, ¿entiendes? Pero era totalmente lo opuesto. Entonces, ¿cuántas preguntas habrían surgido en el corazón de Abraham mientras Dios le iba declarando su deseo? Toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y él tal vez, ¿y por qué Dios no le pidió sus corderos si Abraham era rico? Le pide su hijo. Y le dice, llévalo a la tierra de Moriah. Esto estaba a 3 días de camino. ¿Por qué no, no ofrecerlo allí mismo? ¿Entiendes? Entonces, si le dice encima, ofrécelo en holocausto, ¿por qué no matarlo ya? ¿Entiendes? Entonces, realmente tiene que haber sido agobiante la toma de decisión de Abraham y el momento que tuvo que vivir frente a Dios. Pero había una gran promesa que Abraham sabía que Dios no iba a permitir que fuera echada en tierra, porque le había dicho Dios, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces había un conflicto, ¿no? ¿Cómo es esto? Dios me da primero a mi hijo y luego me dice que en él me va a ser llamada descendencia y ahora me dice que lo mate. ¿Entiendes? Entonces, Dios está loco, ¿qué está pasando? Pero voy a obedecerle, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, en segundo lugar vemos la obediencia de Abraham. O sea, Dios vio la obediencia de Abraham. Entonces, primero hemos visto, Dios probó a Abraham. Segundo, Dios ve la obediencia de Abraham. Por eso estamos viendo que al final le va a bendecir. No, el versículos 3 al 10 dice, y Abraham se levantó de mañana, muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, ¿ven? Habían caminado 3 días, o sea, harto kilómetros. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces aquí vamos a ver algunas cosas en este proceso de la prueba. Primero, Abraham venció las dificultades. Dice, realmente no había respuestas a sus preguntas, pero Abraham decidió obedecer, ¿no? En el versículo 3, cuando dice, Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y se fue camino de 3 días. Él no podía responder a las preguntas que de seguro venían a su mente, pero Abraham tomó el camino de la obediencia. Podía haber tomado el camino de la desobediencia o de la excusa. Ha dicho, disculpa Señor, con todo respeto que me mereces, pero esto sí no voy a hacer.
Pero ¿qué dijo Abraham? Abraham dijo, no sé, no entiendo, es muy conflictivo para mí, es muy complicado, es muy penoso, es muy difícil, pero voy a obedecer. ¿Entiende? Porque entendió que era una prueba. Entonces muchas veces Dios a nosotros nos va a probar de muchas maneras, de diferentes maneras. Y en la prueba la opción correcta siempre es la obediencia. La opción incorrecta es la desobediencia, ¿verdad? Muy bien, entonces dice ahí, eh, como él no podía tomar, perdón, él no podía responder a estas preguntas que de seguro venían a su mente y tomó el camino de la obediencia. ¿Cómo podía compaginar, por ejemplo, este mandato con la ley de Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, que dice, el que matare al hombre, su sangre será por su sangre? O sea, entonces, él mismo, ¿cómo es esto? Dios mismo se está contradiciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicaría a Sara la decisión de obedecer a Dios? ¿Entiendes? Pero Abraham decidió vencer toda dificultad y obedecer. Parece que no se lo dijo ni siquiera a Sara. Sara no lo sabía. Porque si le hubiera dicho a Sara, Sara lo hubiera impedido, ¿verdad? Porque Sara amaba a su hijo. ¿Se acuerdan? Lo amaba al punto que hizo que echaran a Ismael de su casa. Entonces Sara amaba a su hijo, ¿entiendes? Entonces Abraham no se lo dijo. Entonces Abraham no dio, ¿cómo se llama? No dejó que sus sentimientos y sus razonamientos ¿cómo se llama? Se opusieran al mandamiento de Dios. Él sabía que Dios obraría a su favor, ¿verdad? En Hebreos 11:17 dice ahí claramente, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo unigénito. Entonces vamos a ver ya cómo Abraham venció ese tipo de dificultades, sus propios sentimientos, sus propios conflictos, sus propios pensamientos, y decidió obedecer. Ahora vamos a ver también cómo Abraham comenzó a dar pasos hacia la obediencia, porque es todo un proceso eso. Se levantó muy temprano, dice. El mandato era urgente y no admitía discusión. Se preparó para el sacrificio, no comentó nada de esto a Sara. Él no quería que ella que diera su opinión, ni quería que ella fuera a convencerlo de no obedecer a Dios. ¿No? Ejemplo, vemos en Job. Muy bien. Entonces, observó y esperó encontrar el lugar que Dios le mostraría para hacer todo conforme a su voluntad. Pues dice, al tercer día, alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Decidió ir solo para adorar a Dios con Isaac y tampoco permitió que sus siervos le interrumpieran. Dejó a sus siervos al pie del monte y solo subió. Le puso sobre Isaac la leña y el holocausto, perdón, la leña del holocausto, y llevó el fuego y el cuchillo para el sacrificio. Sin inmutarse, conversó con Isaac durante el camino y le demostró su confianza en Dios siempre. Respondió Abraham y dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Entiendes? O sea, eso en apariencia le decía eso, pero su corazón obviamente estaba muy triste. Muy bien, en tercer lugar vemos ahí a Abraham cuando llega el momento más difícil, el momento de la prueba. Había llegado al lugar, había llegado el momento del sacrificio y Dios todavía no hacía nada. Isaac ya se había dado cuenta que faltaba el cordero. En el versículo 7 vemos esto. Abraham sabía que Dios proveería, pero Abraham no sabía el momento de la provisión. Por tanto, llegó al lugar que Dios había escogido y edificó el altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre la leña. Imaginémonos por un momento lo que pasaría por la mente de Isaac. Ahora hay una cosa, ¿no? Isaac era tan obediente que no puso resistencia. Imagínate, Abraham era un anciano. ¿Cuántos años tenía Abraham? Probablemente 114 años. ¿Entiende? Y este niño de 14 años seguramente era robusto, porque los campesinos no son como los citadinos. Un niño de campo siempre es más fuerte, ¿no? Tiene los músculos más desarrollados, porque es puro trabajo de campo. ¿Entiende? Y un anciano también, pero me imagino que él podía haberse resistido, no lo hizo. Abraham no se resistió al mandamiento de Dios, Isaac no se resistió a la decisión de su padre. Entonces en ambos vemos obediencia, y la obediencia siempre es clave, ¿entiende? Entonces Dios siempre va a bendecir al que es obediente, y eso es lo que estamos encontrando acá. Muy bien, entonces sigamos, ¿no? Entonces dice ya, Abraham no se podía detener en este momento, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, ¿no? Abraham está obedeciendo todo el deseo de Dios, ¿entiende? Y dice, y con su actitud demuestra
e ilustra todo cuanto Dios haría por la humanidad, obviamente. Este sacrificio nos hace entender el amor de Dios para con nosotros, el cual ofreció a su Hijo unigénito en sacrificio por todos los seres humanos. Juan 3:16. Cuando Abraham demostró que su amor a Dios estaba por encima de todo esto, experimentó la bendición de Dios. ¿Entiende? Eso vamos a ver en tercer lugar. Dios dio su bendición a Abraham. Versículos 11 al 19 dice, cuando Abraham tenía ya el cuchillo para degollar a su hijo, dice, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo. ¿Quién es el ángel del Señor? El Señor Jesucristo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera has negado darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y dice, y vio ahí en un arbusto, ¿no? Un carnero ahí. Fue entonces, tomó este carnero y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces, Abraham recibe, obviamente, el premio de la victoria. ¿No? Es glorioso ver que Dios prueba, pero junto con la prueba también nos da la salida para obtener la victoria. En el Salmo 105, 7 al 15, dice así, yo voy a leer Salmo 105, 7 al 15, dice, Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra herencia. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Entonces ahí está, se recibió esa bendición, ¿verdad? Entonces estamos ahí, ¿a dónde estamos? Muy bien. Voy a seguir leyendo. Dice, el salmista nos habla de la fidelidad de Dios al premiar a sus hijos obedientes y cómo Él preserva su pacto, obviamente. Entonces, en este momento en que Abraham veía que todas sus esperanzas podían irse a tierra, oye la voz del Hijo de Dios, del ángel de Jehová, que le da voces desde el cielo, diciendo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí. El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, ¿qué estaba pasando acá con Abraham? Abraham había salido victorioso de esta prueba. ¿Y cómo salir victorioso de la prueba? Simplemente obedeciendo. No renegando, no quejándose, sino obedeciendo. Muy bien. Entonces, Abraham recibe el premio de su obediencia. Isaac es rescatado por el ángel de Jehová, versículos 11 y 12. Abraham no solo resulta aprobado, sino incluso alabado por Dios, cuando dice, ya conozco que temes a Dios. La mejor evidencia de nuestro temor a Dios es nuestra pronta y voluntaria obediencia. Abraham recibe la provisión de Dios para el sacrificio de agradecimiento por la liberación. O sea, en lugar de su hijo, Dios le da un carnero. No. Entonces, finalmente, Abraham recibe la bendición por su obediencia. Dios había provisto un sustituto para salvar a su hijo de la muerte, y llamó a Abraham a aquel lugar Jehová Jireh, o sea, Jehová proveerá. Abraham no solo recibió el rescate por su hijo, sino que recibió una gran recompensa por su obediencia. Abraham, por último, recibió la más gloriosa de las bendiciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora la pregunta es, ¿cuándo dice en tu simiente? No, dice en tus simientes. Y según el libro de Gálatas, su simiente es Cristo. Y en Cristo, todas las naciones o todas las personas tienen la oportunidad de ser bendecidos. ¿Cómo? Aceptando a Cristo como Salvador personal. Pero todo, ¿cómo empezó? Por la fe de un hombre que se llamaba Abraham. Entonces, en conclusión, en esta bendición de Abraham, hemos sido bendecidos, por cuanto nosotros también somos descendientes de Abraham por su fe. No descendientes de carne, sino por su fe. Porque es lo que dice Gálatas capítulo 3, 6 al 8, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, o sea, tú y yo hemos aceptado a Cristo, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar
Por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Entiendes? O sea, en Cristo. Entonces, en ese sentido, en esta mañana, ya haciendo las aplicaciones, usted y yo vamos a ser probados. Y aún ahora, en este minuto, es una especie de prueba para nosotros esta pandemia. ¿Y qué hay que hacer en este tiempo de pandemia? ¿Renegar contra Dios? ¿Criticar, patalear, desobedecer? No, todo lo contrario, obedecer. O sea, seguir orando al Señor, seguir leyendo nuestras Biblias, andar en obediencia. Y de acuerdo a eso también Dios nos va a bendecir. ¿Cómo nos va a bendecir? Dándonos nuestra provisión, dándonos paz en el corazón y ayudándonos en todas nuestras necesidades. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Entonces, para ir concluyendo, yo les invito a que ustedes mismos puedan leer Génesis capítulo 22 y aprender de esto. Génesis capítulo 22 y Hebreos capítulo 11. Entonces son dos pasajes que deben leer. ¿Para qué? Para aprender de ellos. Dice la Biblia, estas cosas han sido escritas en el libro de 1 Corintios y Romanos. Exactamente no me acuerdo el capítulo en esta mañana, pero donde dice, estas cosas se han escrito ¿para qué? Para que nosotros también aprendamos de ellos. Entonces, la experiencia que vimos el otro día de Noé, la experiencia que hoy día vemos de Abraham y la experiencia que podemos ver de otros personajes bíblicos están escritos ahí para nuestra propia enseñanza, para que saquemos conclusiones positivas, para que imitemos lo que ellos hicieron. Y básicamente cada uno de ellos fue obediente. Ahora, y lo otro, ellos no eran diferentes a nosotros, ellos estaban sometidos a las mismas pasiones que nosotros, aun cuando el libro de Santiago habla de Elías, dice, Elías era un hombre sometido a las mismas pasiones que tú y yo, pero él hizo una decisión, ¿cuál? Obedecer a Dios. Entonces, esa es la clave de todo, la obediencia, ¿entiende? Muy bien, entonces los invito a orar y no se olviden esta noche a las 8:30 de la noche. Oramos, Señor, una vez más venimos a tu presencia para agradecerte de todo corazón por ser bueno con nosotros. Damos gracias porque tú, Señor, nos muestras a través de la experiencia de Abraham que todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en ti vamos a ser probados en algún minuto. Y de hecho ya hemos sido probados y estamos siendo probados. Y te agradecemos por ello, Padre Celestial, porque al final, Señor, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres, Señor, el que nos ha rescatado. Y tú eres, Padre Celestial, al final el que das salida aún en estas situaciones. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos, Señor, y te rogamos que nos ayudes siempre a ser obedientes y a amarte de todo nuestro corazón. Tú eres más importante, Señor, como dice Mateo 6:33, que primero eres tú, nuestra prioridad eres tú. Damos gracias por ser bueno en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos despedidos hasta las 8:30 de la noche. Dios los bendiga mucho.